Desde hace un tiempo se ha iniciado una campaña que representa una especie de pánico erótico por la cual aparentes padres de familia denuncian al Ministerio de Educación porque el currículo va a convertir a los niños en una especie de pervertidos, a los niños y a las niñas, los va a volver travestis u homosexuales, y en general de lo que se trata es de una articulación de cristianos evangelistas fundamentalistas que han salido con esta campaña "Con mis hijos no te metas". Para entender de qué se trata, estamos aquí con Susana Chávez, de Pronsex, directora de Pronsex, para entender un poquito sobre este tema. Aparentemente se presentan como padres de familia, pero no son padres de familia, en realidad son iglesias, Movimiento Misionero Mundial, el pastor Rodolfo González, Agua Viva, de los pastores Peter y Mirta Hornung, también la Alianza Cristiana y Misionera, donde está el congresista Julio Rosas y su hijo Cristian Rosas, presidente de esta articulación que se llama la Coordinadora Nacional Pro Familia. Está también la Casa del Padre, de los esposos Guillermo y Milagros Aguayo, las Asambleas de Dios y en general las iglesias o las denominaciones cristianas más fundamentalistas y radicales que existen en el Perú. Susana, bienvenida a Otra Mirada. Hablemos del currículo. ¿Qué dice el currículo sobre sexualidad, sobre la sexualidad de los escolares? ¿Qué es lo que asusta a estos evangelistas fundamentalistas? Ya. Bueno, yo creo que sí es importante mirar el currículo y entender que finalmente este es un instrumento normativo donde pautan los resultados que debería tener los y las niñas una vez terminada la educación básica regular, es decir, toda la escuela. Y más allá que podamos tener críticas al currículum, más allá de lo que pueda seguramente, como todo documento, ser perfectible, pero estos grupos, como tú llamas, que son ultraconservadores, en realidad se trata de grupos muy radicales, extremistas, lo que están cuestionando no es el currículo en general, lo que están cuestionando es la incorporación de la palabra género. Del enfoque de género. Del enfoque de género, o lo que nosotros hemos logrado como humanidad, digamos, avanzar en lo que significa la igualdad de género. Entonces, y para esto, estos grupos lo que han hecho es han apelado digamos, a la fibra más sensible, que es la fibra de tus hijos y tus hijas, ¿no? Han desatado un pánico, ¿no? Ha desatado un pánico, obviamente, porque de pronto este elemento tan central, que significa la educación, que cualquier padre, cualquier madre hace lo posible, deja de comer para mandar a sus hijos a la escuela, luego a la universidad, porque considera, y todos consideramos que la educación es el mayor patrimonio que podamos dejar a nuestros hijos, o sea, no hay otra cosa más, justamente cogen esta política pública tan delicada para introducir un debate en toda la política pública, que es retroceder en un avance elemental, en que los hombres y las mujeres somos iguales y que hay situaciones estructurales que han hecho que las mujeres tengan menos capacidad, menos poder, menos agencia para poder ejercer su vida ciudadana y su vida de persona. Ahora, ellos están apelando a esta palabra de la ideología de género, Así ¿no? es. Que es una especie de como terrorismo por el cual al hombre lo van a volver mujer y a la mujer lo van a volver, con todo el respeto para las comunidades de mujeres y hombres trans que existen y que se les merece respeto, más bien enseñar a los niños y a las niñas que existen hombres y mujeres trans cuyo sexo biológico no coincide con su identidad de género y que merecen todo el respeto, pero... Ninguna razón de ser discriminados. Ninguna razón de ser discriminados. Ellos no consideran esto, consideran que esto es el demonio. Así es. Y
yo sé que Pronsec tiene bastantes investigaciones sobre el tema del bullying homofóbico en el colegio cuando hay un niño o una niña que tiene una orientación sexual diferente o una identidad de género distinta a la del sexo biológico. Hay mucho bullying. ¿Nos puedes explicar un poco? Sí, efectivamente, digamos, las consecuencias adversas, porque yo creo que hay que mirarlo de una manera más general también para que el público nos pueda entender qué significa atacar o colocar este concepto de ideología de género. Primero, ponerle el concepto de ideología es buscar la estigmatización de un avance en derechos humanos. Entonces, creo que por ahí deberíamos comenzar a entender que lo que se hace es una política de estigmatizar. Al poner ideología, ¿qué estamos queriendo decir? Eso corresponde a un grupo pequeño. Eso es por un lado. Ese es digamos, un tráfico de ideas para cambiar la sociedad. Pueden decir, eso se importa desde otras culturas, de otras sociedades, perdiendo de vista que en realidad lo que se ha avanzado de hace más de 40 años, Carlos, en las políticas públicas hemos ido avanzando paulatinamente en la igualdad de género. Por ejemplo, yo creo que soy una de las primeras generaciones que vengo de la educación mixta. Antes de mí, más bien la educación esperada era que los niños estudiaran separada de las niñas. Sí, claro. ¿Y por qué? ¿Y por qué se pensaba que la educación separada era lo mejor? Porque así se podían tener comportamientos más firmes de los niños para que cuando crezcan sean bien hombrecitos y las mujeres fueran bien mujercitas. Pero además había una currícula distinta, una currícula para las niñas y una currícula para los niños. Como predeterminarlas a las niñas para el espacio, digamos, de la casa y a los niños para el espacio público. Yo me acuerdo todavía, siendo chiquita y estudiando en provincia, que las niñas de tercer año de primaria aprendíamos a hacer ropones. En cuarto año de primaria aprendíamos a hacer las faldas. Y en quinto año de primaria aprendíamos a hacer las sábanas. O sea, toda la preparación estaba predispuesta a que las niñas tendríamos que ser buenas amas de casa, madres de familia, y esto ha sido marcando las diferencias. Para nada la educación universitaria, no tenía, o sea, no estaba pensado para eso, ¿no? O en todo caso había una educación superior femenina también, claro, en donde además te enseñaban los buenos modales seguramente. Y tenías tú toda una formación para los varones, entonces, que iban normando. Esto hace 40 años hizo crisis. Y quienes recuerdan seguramente, nuestras abuelas, nuestros padres, ¿cuál era el principal cuestionamiento para que niñas y niños asistieran a al mismo salón de clase? Exactamente los mismos argumentos que hoy tenemos. Claro, porque estamos hablando de, en realidad, más que identidad de género, el currículo está entrando al tema de los roles de género, ¿no? O sea, porque seas niño no quiere decir que tú vas a ser ingeniero y una niña no, o porque seas niña no quiere decir que tú de todas maneras vas a ser mamá o de todas maneras vas a ser ama de casa, ¿no? También puedes ser ingeniera, también puedes ser política, puedes ser lo que gustes, pero además no está mal ser ama de casa. No está mal, pero no solo eso, digo. Es que si yo soy mujer, que si tengo órganos, que además señalan que soy mujer porque tengo órganos femeninos, es que sea el destino de mi vida ser ama de casa. Claro. Primero ser madre y después profesional, porque eso ya fueron las concesiones que se fueron haciendo luego en el tiempo. Pero ¿qué pasa en una sociedad cada vez más cambiante, pero donde además ya se van transformando las propias ideas de masculinidad? Yo te aseguro que mi padre seguramente me atendía, me cargaba, me alimentaba, mientras que nadie lo pudiera ver. Yo estoy absolutamente segura que tú a tu hija la alimentas, la cambias, la cargas como una función. Esos cambios, ¿qué cosa han traído? Han traído que tú tengas también una población femenina que antes era pasiva, conservadora, mucho más metida hacia adentro, como también una población más crítica, más demandante, y por supuesto eso sí va
contra ciertos planes y ciertas ideas que es la estructura de la familia. No, por ejemplo, en el caso del movimiento misionero mundial, donde está el pastor Rodolfo González, el pastor más fundamentalista homofóbico que existe en el país, totalmente, digamos, ultraconservador y extremista, él habla de los homosexuales, de las personas con orientación sexual no heterosexual, de una manera como si no valieran nada. Además obliga a que vayan a sus servicios las mujeres con faldas hasta el pie, con manga aquí, totalmente privado de la libertad. Entonces ese tipo de modelo de sociedad no lo pueden imponer, o sea, que está bien que lo ponga en su iglesia, pero no puede ser parte de una política pública de un Estado laico. No, y yo creo que lo que tú dices es muy importante, porque además no estamos hablando de todos aquellos que profesan una religión, porque más bien hay mucha gente que profesa una religión, que se sienten católicos, pero no quieren que sus hijas sean objeto de disminución de oportunidades. Que no vayan a la quieren universidad, que sus hijas progresen. Entonces, también tenemos digamos, la imposición de un grupo absolutamente minoritario. Por eso es que como es un grupo absolutamente minoritario, lo que necesita es la mentira, el terror y el pánico. Y eso es lo que estamos... Claro, porque ellos dicen cada vez que hablan... Dicen, ideológico. Sí, ellos agarran y dicen, por ejemplo, Beatriz Mejía Mori, que ella, bueno, creo que es de Agua Viva o de alguna denominación también, pero ella sí recurre mucho a la mentira. Es absoluta. Es impresionante. Testiga presencial de su mentira. Agarra y dice Beatriz Mejía Mori, que a lo mejor nos va a ver, nos dice, somos la total mayoría. Lo que pienso yo, lo piensa la mayoría. Y si uno mira las encuestas de GFK publicado el 18 de diciembre del 2016 en La República, si uno mira las encuestas que ha hecho IMACEN con el UNFPA, si uno mira los estudios que hacen distintas instituciones como la Cayetano Heredia, que hacen encuestas y estudios cuantitativos grandes, se encuentra con dos realidades. La primera, que los padres de familia y los alumnos sí quieren recibir capacidades en temas como orientación sexual, como el inicio de la sexualidad, el tema de VIH-Sida, descubrir su cuerpo. No, esa es una demanda inclusive de los propios padres, pero que es completamente natural. O sea, todas las encuestas dicen, ¿quién debe dar educación sexual? La escuela. Entonces, allí creo que eso también es un tema que tenemos que verlo. Pero además, no es tan solo lo que los padres quieren, ¿ya? Porque si la escuela pone en discusión, enseñamos educación sexual, también tiene que poner en discusión, ¿enseñamos matemática o no enseñamos matemáticas? ¿Enseñamos lenguaje o no enseñamos lenguaje? Entonces, también estamos neutralizando, ¿qué cosa? El derecho de los niños a saber, a ganar información, a defenderse. O sea, es como, porque no es raro que estos mismos grupos, por ejemplo, en determinados momentos, se hayan expresado contra las vacunas. Es decir, aquí hay una sin razón ideológica. Pero esta razón ideológica, cuando ya te coloca en tremendo riesgo a nuestros niños y niñas, ya uno tiene que decir, esto no puede ser. Y el otro tema que colocan los estudios cuantitativos es que, a pesar de que desde el 2008 tenemos los lineamientos de educación sexual integral como parte de la política pública en educación, lo que realmente se está enseñando en las escuelas, en las aulas, son mensajes homofóbicos, contra los derechos sexuales y reproductivos. Se mira a los niños como si fueran sujetos no sexuados, como si fueran ángeles que no tienen sexualidad, y sabemos desde Freud que no es así. Entonces, más bien es todo lo contrario. En las escuelas no es que se está abordando la educación sexual integral. Entonces, desde este punto de vista, ¿por qué es importante, Susana, una educación sexual integral versus una educación sexual moralista basada en la abstinencia? No, tú no tienes que meterte
a nada que tiene que ver con la sexualidad? Bueno, primero porque yo creo que hay cuestiones sobre las cuales no podemos retroceder. O sea, nadie se puede imaginar a estas alturas de la vida que vamos a decir, ¿sabes qué? Las mujeres tienen que disminuir sus expectativas en el desarrollo. Sin embargo, lo que también sí hay son amenazas reales que tienen un enorme impacto sobre el desarrollo. ¿Por qué es importante la educación sexual? Es importante la educación sexual porque lo que va a dar es capacidad de discernimiento, pero no tan solo a las niñas, sino también a los niños. Hay un concepto básico que se llama respeto. El respeto no es que las personas nacemos con respeto. El respeto es un proceso formativo. Pero voy a tener yo elementos de respeto también en la consideración que así yo sea hombre o sea mujer, hay asuntos de respeto que tienen que establecerse y eso se aprende. Sin embargo, y eso es una contracorriente a lo que tenemos afuera. Si alguien, por ejemplo, se puede imaginar que es el acoso callejero. Claro. O sea, es porque culturalmente se admite que las mujeres pueden ser objetos de tocamiento. ¿Y por qué pueden ser objetos de tocamiento? ¿Sabes por qué? Porque alguien cree que tiene el derecho a tocarla. Porque alguien cree que tiene el derecho a exigir que no se vista de determinada manera. O alguien cree que tiene el derecho de sencillamente tomarla a la fuerza. Claro, las niñas aprenden desde chiquitas que pueden ser violadas y que tienen que cuidarse, o sea, que cualquier cosa es culpa de ellas. Y a los hombres se les enseña que tienen una especie de pene mecánico que no responde ante nada, entonces ve la incitación o lo que creen que es la incitación y van y violan. Y eso tiene como resultado que 1 de cada 5 niñas antes de cumplir los 15 años ha sufrido violencia sexual. Eso tiene resultado que tenemos que el 80% de las violaciones sexuales se dan en este grupo de edad. Que la mayoría de violaciones se producen por personas que doblan la edad, por hombres que doblan la edad. Es decir, hay un tema de vulnerabilidad que no la podemos tolerar. Claro, pues a los niños tienen que enseñarles, sobre todo a los hombres, tienen que enseñarles que ellos no pueden faltar respeto a una mujer, violarla y tal. Y eso hay que enseñarles, si no se va a repetir lo que vimos el año pasado en Ayacucho, el caso de Lucy, que 5 chicos conocidos por ella, la violaron. Y creyeron que tenía el derecho de hacerlo. Y ¿no? la amiga filmando, lo que estaban haciendo era un gangbang que se ve en las páginas pornográficas en internet, en los distintos portales que están muy accesibles, y esa es la educación sexual que están aprendiendo los escolares. No, pero además no veamos tan solo el problema en las niñas. Los niños y niñas menores de 6 años tienen las mismas probabilidades de sufrir tocamientos y violaciones. Entonces, estamos sí hablando frente a una epidemia desastrosa que anula vidas y por lo tanto la educación sexual es una herramienta. Francamente, qué irresponsables son los pastores evangélicos que enseñan una pedagogía, digamos, prácticamente de la violación, ¿no? Entonces hay que denunciarlos así como ellos. Bastante también una serie de argumentos, porque yo creo que ellos hablan de ideología de género, pero no conocen ni la teoría de género, ni conocen el enfoque de género mucho menos, ni los estudios sobre sexualidad. Hay una melcocha ahí, incluso hasta este señor Cristian Rosas, el hijo del pastor Rosas, que estudió en la Liberty University, que es un tanque de pensamiento ultraconservador y radical, donde él habla de una especie de... No se da cuenta, creo que él habla de un construccionismo, es construccionista, él habla de que el homosexual no nace, no sé, todo lo que explica aplicaría igualito para los heterosexuales. En realidad tiene un sancochado teórico ahí, pero bueno, eso ya en el debate se verá. Para ir cerrando, ¿por qué crees que es en este momento, Susana, que esto pasa? Porque la educación sexual integral está en el Perú desde el 2008. Pero es en este momento en que estos grupos conservadores, como si recién comenzara, salen. ¿Cuál es su agenda política? O sea, uno no puede salir de la idea o salir de algún contexto. Estamos frente a un contexto en donde internacionalmente se han ido avanzando en ganar una serie de derechos referidos a las libertades. Estamos en un contexto donde existen una serie de mandatos internacionales que los países tienen que cumplir para que justamente se pueda superar la pobreza, para
digamos, tener la justicia y alcanzar la igualdad. Estamos en un contexto donde nuestro país es sumamente criticado por las enormes inequidades, pero también estamos en un contexto político de altísima vulnerabilidad, donde justamente hay una alianza política de llegar a ciertos grupos. Por ejemplo, hemos tenido al alcalde de Lima como un activista y muy cercano a estos grupos y presente en las reuniones. Que, en el lanzamiento de la campaña. El lanzamiento de la campaña. Y firmó la declaración de Lima. Y firmó la declaración de Lima, digamos, con un... Y todos conocemos esa total lejanía que puede tener este alcalde hacia las demandas sociales más elementales. Es oportunismo político también. Es un oportunismo político donde también sectores altamente influenciados de la política comienzan a plegarse porque resulta popular. Y desde mi, digamos, humilde suposición, yo creo que esto es parte, porque tenemos también que estas organizaciones políticas no están principalmente dirigidas a ganar en la conciencia religiosa de la gente, sino más bien a tener una plataforma de participación política, y es que por eso tenemos, por lo menos en los 4 últimos procesos electorales, organizaciones de pastores religiosos que, plegados en distintos grupos políticos, pero con una sola identidad religiosa, vienen participando en política. ¿Quieren copar el Parlamento? Sí, Brasil. Brasil es un ejemplo de lo que han logrado y lo que pueden hacer, digamos, de una democracia. Por eso, que esta discusión no es religiosa. Esta es una discusión, por un lado, de principios de derechos humanos, de igualdad, pero sobre todo es una discusión de democracia. Sí, y porque tuvimos el 13 de agosto del año pasado, tuvimos la multitudinaria movilización del Ni Una Menos, que era no a la violencia de género. Es importantísimo lo que tú dices. Organizado por ¿quiénes? Por organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, organizaciones LGTB, una cantidad de mujeres activistas, digamos, legítimamente involucradas en la lucha contra la violencia de género. Y ahora se quiere hacer una contramanifestación conservadora el 4 de marzo que supuestamente, soñar no cuesta nada, sea mayor que esta y neutralice este consenso que se estaba llegando. Así es, y yo creo que lo que tú dices es muy importante, el avance que se han tenido en derechos de las personas LGTBI. Eso también les ha constituido en una gran amenaza y están queriendo utilizar una situación de reconocimiento de derechos, de sentido común, de que las leyes no pueden ser tan incoherentes para este grupo, que ya tiene que inclusive que responder finalmente a aceptar que existen otras familias, otras formas que lo que nos coloca al frente. O yo no sé qué van a decir ahora los medios, o por ejemplo los jueces que no han aceptado el reconocimiento de la unión de Ugarteche y su pareja, ¿no? Como un matrimonio que sí que es plenamente reconocido en México, con el de la niña que tiene 2 madres, que justamente también está reconocida por el gobierno mexicano. Estas familias existen un montón, ¿no? Pero ahí ya no le están quitando el reconocimiento a esas 2 mujeres adultas que quieren reconocer su familia en el Perú. Le están quitando una de sus madres a esta niña. Yo creo que, por ejemplo, eso ya es otro cantar. ¿Qué van a decirle? Usted no tiene derecho a la familia. Eso le van a decir a esa niña. Aquí ellos se predican la familia natural, como si el papá, el mamá y el hijito es lo que existe. Bueno, y la pobre abuela y la tía que te cría. No, en realidad esa no es la realidad. Hay hogares monoparentales normalmente el hombre abandona en muchas situaciones. 20%. El hombre 21% abandona el hogar, son las madres que sacan adelante a los niños y las niñas. Bueno, en fin, esto da para mucho, Susana. Vamos a estar bastante preocupados sobre este tema, esta contraofensiva que no es solamente por... O sea, claro, la agenda programática de estos grupos es quitemos el género, pero la agenda política es que acá hay una fuerza de choque conservadora, organizada, millonaria, porque
manejan diezmos, cada uno de los más pobres tiene que dar 10% de sus ingresos a estos pastores que viven de millonarios además, y que tienen esta agenda política de cooptar el Estado, ¿no? Y además que su plataforma política más cercana es el fujimorismo, que los ha llevado, los aupa, los congresistas que más apoyan son de esa. Les resulta oportuno en todo caso para tener una base social. Seguiremos conversando entonces, Susana, sobre este tema. Gracias. Con nosotros será hasta otra oportunidad y pueden entrar al portal de Otra Mirada, de www.otramirada.pe, para encontrar esta, otras entrevistas y mucha más información.